Buen día, el día de hoy se desarrollarán ejercicios de física de ondas. El primer ejercicio dice lo siguiente. Hay que plantear el diagrama de cuerpo libre sobre el objeto de masa m, hallar la ecuación diferencial de movimiento y realizar las aproximaciones que se tengan que hacer para demostrar que el sistema cumple con la ecuación de un movimiento armónico simple. Finalmente hay que encontrar el periodo del sistema. Lo primero que vamos a hacer es el diagrama de cuerpo libre. Si sacamos de equilibrio el sistema con una fuerza, en el cuerpo P tenemos el siguiente diagrama de cuerpo libre. Tenemos F, que es la fuerza aplicada, en este caso es menos K por X, que fue con la que sacamos de equilibrio el sistema. Tenemos Fr, que es la fuerza de rozamiento del bloque de masa M. Tenemos la fuerza normal 1, que es la fuerza normal del bloque P. Fn2, que es la fuerza normal del bloque de masa m, y el peso. Si realizamos la sumatoria de fuerzas en y en x, tenemos que en y, Fn1 menos Fn2 menos el peso es igual a 0, ya que en este eje no hay movimiento. Si realizamos la sumatoria de fuerzas en x, tenemos que F menos Fr es igual a masa por aceleración de este objeto. Si realizamos el mismo procedimiento para el cuerpo de masa m, tenemos lo siguiente. Tenemos que en el eje y tenemos la fuerza normal 2, que es la fuerza que ejerce con el bloque 1, y tenemos el peso. Y tenemos además la fuerza de rozamiento. Si hacemos el mismo procedimiento de sumatoria de fuerzas, tenemos que en el eje y, Fn2 menos m2g es igual a 0, ya que este tampoco se desplaza en el eje y. Y tenemos que la sumatoria de fuerzas en x es Fr igual a masa 2 por aceleración 2. Para la ecuación diferencial de movimiento vamos a realizar lo siguiente. Si despejamos de la ecuación 2 la fuerza de rozamiento, tenemos que es igual a la fuerza que aplicamos menos m1a1. Y lo podemos igualar con la ecuación 4, obteniendo lo siguiente. Podemos tener en cuenta que si la fuerza F es pequeña, las aceleraciones son iguales, por lo tanto tenemos que la ecuación de arriba se convierte en las siguientes, donde podemos sacar factor común la aceleración de las masas y si le restamos la fuerza es igual a 0. Si recordamos que la fuerza que aplicamos es la fuerza de recuperación del resorte, que es menos K por X, y que la aceleración en la segunda derivada de la posición, se tiene que, si denotamos la aceleración como x dos puntos, tenemos lo siguiente. La aceleración, la cual teníamos acá, esta ecuación está dividida por m1 sobre m2. Tenemos la aceleración, si dividimos por m1 m2, quedará solo la aceleración, más, ya que si reemplazamos menos k por x acá, este menos se cancelará con este menos, operando con este menos, quedaría positivo. Por lo tanto quedaría este más. La fuerza que tenemos acá es K por X, que es K por X, y al dividir todo por M1 sobre M2 tenemos la siguiente ecuación. Esta ecuación solo es válida si se cumple lo siguiente según las leyes de rozamiento seco, que la fuerza que aplicamos sea menor o igual que el coeficiente de rozamiento por la suma de las masas por la gravedad. Ya que si esto no se cumple, los bloques no irían acoplados, o sea, no tendrían la misma aceleración, por lo cual no cumpliría la ecuación de movimiento armónico simple. Bueno, teniendo esta ecuación, ya podemos hallar el periodo del sistema. Si recordamos que el periodo del sistema es 2pi sobre omega 0, donde omega al cuadrado es igual a k sobre m1 más m2, tenemos que el periodo es 2pi por la raíz de m1 más m2 sobre k. Para el siguiente ejercicio se tiene el siguiente enunciado. Plantea el diagrama de cuerpo libre sobre los dos objetos del sistema, el sistema de dos ecuaciones diferenciales del sistema y encontrar las soluciones. Para esto sacamos de equilibrio el sistema obteniendo el siguiente gráfico. Y realizamos el diagrama de cuerpo libre. Primero en el cuerpo, en la masa 1. Que sería esta de acá. Si ponemos los ejes así, x para acá y y para acá, tenemos lo siguiente. Para este lado tenemos la fuerza del resorte que empuja.
Tenemos además la fuerza de tensión y la fuerza de peso, que son estas. Para realizar la sumatoria de fuerzas tenemos que descomponer la tensión. Si recordamos que este ángulo era θ1, podemos descomponer la tensión en sus componentes x y y, teniendo t coseno de θ y t seno de θ. Ahora sí podemos realizar la sumatoria de fuerzas. Para la sumatoria de fuerzas tenemos lo siguiente, que t coseno de θ menos mg es igual a la masa por la aceleración en y que menos fr menos t seno de θ es igual a la masa por la aceleración en x. Para la masa 2 tenemos exactamente la misma fuerza de tensión y el mismo peso. La única diferencia es que la fuerza del resorte va en posición contraria ya que esta empuja. También tenemos un ángulo 2 que podemos descomponer en t seno de θ2 y t coseno de θ2. Al realizar la sumatoria de fuerzas tenemos estas otras dos ecuaciones de la masa 2. Las ecuaciones diferenciales. Si recordamos que la fuerza del resorte es K por la variación del resorte, o sea el cambio de longitud del resorte, si nos damos de cuenta en el gráfico, esta distancia LR más esta distancia X2 va a ser igual a esta distancia que llamé RC como resorte comprimido más X1, teniendo lo siguiente, que LR más X2 va a ser igual a X1 más RC. Si pasamos RC a restar y X2 a restar a ambos lados, tenemos que la longitud del resorte menos el resorte comprimido nos va a dar el cambio de longitud del resorte. Y esto va a ser X1 menos X2. Por lo tanto, la fuerza del resorte sería K por X1 menos X2. Para realizar la aproximación y que el sistema se mueva con movimiento armónico, tenemos que decir que los ángulos θ1 y θ2 son bastante pequeños. Por lo tanto, el coseno de θ sería aproximadamente 1. Además, si estos ángulos son pequeños, el desplazamiento en el eje Y es despreciable. Por lo tanto, nuestras ecuaciones, al ser coseno 1, tendríamos t menos mg igual a 0, ya que la aceleración en el eje Y, o sea, al considerarse los ángulos pequeños, sería igual a 0, o sea, no habría movimiento en este eje. Tenemos que la segunda ecuación menos fr, t seno de θ, es igual a masa por aceleración en 2, quedó igual, que el coseno de θ2 tiende a 1, por lo cual acá no se coloca, y también igual a 0, por lo que no habría desplazamiento apreciable en el eje Y. Si miramos el gráfico, el seno de θ1 va a ser igual al cateto opuesto que es x1 sobre la longitud de la cuerda, y θ2 igual x2 sobre la longitud de la cuerda. Además, si miramos la ecuación 1 y la ecuación 3, podemos deducir que la fuerza de tensión es igual a la masa por la gravedad. Si nos quedamos con la ecuación 2 y la ecuación 4 y reemplazamos todos estos valores, tenemos lo siguiente: la fuerza de rozamiento, la fuerza del resorte es K por x1 menos x2, que reemplaza acá, menos mg por el seno de θ1 que tenemos, que es x1 sobre L. Y eso va a ser igual a la masa por la aceleración 1. La fuerza del resorte, que es la misma, pero con signo positivo, menos mg por x2 sobre L, que sería θ2, es igual a la masa por aceleración 2. De aquí podemos sacar las ecuaciones diferenciales, las cuales serían, si dividimos estas dos ecuaciones por m, tendríamos x 2.1, que sería la aceleración x1, más, porque este término pasa a sumar a este lado, x menos x1 y dividido en m, ya que toda la ecuación se dio en m. Este también pasa acá positivo, y las masas al dividir todo en m se cancelan, por lo cual nos quedaría g
por x1 sobre L. En la ecuación 2 tenemos exactamente lo mismo. Al dividir todo en m y despejar todo a un solo lado de la ecuación, tenemos que la fuerza del resorte queda negativa y el peso por x2 sobre L queda positivo, teniendo estas dos ecuaciones. Si asumimos que la solución de las ecuaciones son A1 por E a la IWT y A2 por E a la WT, y derivamos dos veces esas ecuaciones para poder reemplazar, tenemos lo siguiente, que si reemplazamos en la primera ecuación, tenemos que x2.1, que sería este valor de acá, que si lo reemplazamos sería esto, más k por las soluciones x1 menos x2, más g a1 e a la wt, que sería x1, es igual a 0. Ahora reemplazamos en la segunda ecuación, por lo cual tenemos lo siguiente. Al reemplazar, acá se reemplaza x2 puntos, que sería este valor de acá, esto sería x1, x2 y x2. Tenemos este sistema de ecuaciones. Si sacamos en factor común e a la w y t, ya que es término de todos los factores, al tenerlo acá, en estos dos, al sacarlo de acá y en este, y en la ecuación de abajo también tenemos lo siguiente. Como e a la wt no puede ser 0, nos quedamos con lo siguiente. Si también desarrollamos los términos de acá adentro, tenemos que si sacamos factor común a 1, tenemos que k sobre m, que sería acá, menos w cuadrado más g por L, más A2, que sería este término de acá, menos k por m, desarrollando es igual a 0. Igualmente en la parte de abajo, tenemos menos ka1m, que sería este de acá, y sacamos factor común a 2 del resto de factores, por lo cual tendríamos que este menos con este menos daría más, que sería k sobre m, menos omega cuadrado, más g sobre L. Si desarrollamos esto en forma matricial, tendríamos lo siguiente, donde acá sería el término A1, A2, A1 y A2, que multiplicado por el vector A1, 2 tiene que ser igual a 0. Para que este sistema de ecuaciones tenga una única solución no trivial, debe ser nulo el determinante de los coeficientes A1 y A2, por lo cual procedemos a desarrollar el determinante, que sería esta diagonal menos el producto de esta diagonal. Este por este va a dar esto al cuadrado, menos, este menos con este menos da más, y con el menos de la fórmula de determinante queda menos k sobre m cuadrado. Bueno, procedemos a desarrollar los cuadrados y a operar, y obtenemos lo siguiente. Si utilizamos la ecuación cuadrática, obtenemos que omega cuadrado es igual a k sobre m más g sobre L más o menos k sobre m. Si sacamos raíz a ambos lados, tenemos que omega es más o menos la raíz de lo que ya teníamos. Por lo cual de aquí salen 4 resultados, que sería con el más, que sería omega 1. Tenemos el de menos más, que sería omega 3. Tenemos el de más menos, que sería omega 2. Y tenemos el de menos menos, que sería omega 4. Solo nos interesan las soluciones positivas, ya que son frecuencias. Por lo cual tenemos que desechamos omega 3 y omega 4. Por lo cual es operando omega 1 y omega 2, al sumar estos dos términos en común y al restar estos dos términos, tenemos que las dos frecuencias son iguales a la raíz cuadrada de 2k sobre m más g sobre L, y la otra la raíz cuadrada de g sobre L. Si tomamos en cuenta que la solución general de los sistemas es una combinación lineal de las soluciones particulares, tenemos lo siguiente. Si reemplazamos las frecuencias angulares
En la matriz podemos hallar las relaciones de los coeficientes de A. Si reemplazamos omega 1 nos vamos a dar de cuenta que A11 es igual a A21 y que A12 es igual a menos A22. Si reemplazamos todo esto en las ecuaciones, en las soluciones generales de los sistemas, obtenemos lo siguiente. Como A11 es igual a A21, tenemos que acá en A21 colocamos A11. Y como A12 es menos A22, tenemos que acá colocamos menos A21. Además de reemplazar omega 1, que tenemos, que es esto, acá. Y acá omega 2, que tenemos, que es esto. Estos desfases. Por lo tanto ya tendríamos resuelto todo el problema, ya que este es un problema en este caso, cada ecuación tiene 4 incógnitas, que sería A11, S1, A12 y S2. Y para poder hallar estos valores, tenemos que derivar estas dos ecuaciones para obtener las ecuaciones de velocidad. Y con las condiciones iniciales del problema, las posiciones de las dos partículas y la velocidad de cada una, se nos convierte en un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas, las cuales podíamos ya desarrollar. Bueno, para este último ejercicio nos dicen lo siguiente. El extremo superior de una cuerda uniforme de 2 metros de longitud y cuya masa es de 10 gramos se encuentra unido al techo y a su extremo inferior se encuentra suspendido un bloque de 1 kilogramo de masa. Si el extremo inferior de la cuerda es de pronto desplazado horizontalmente, ¿cuánto tiempo demora el pulso de onda generado para llegar al extremo superior? Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser el diagrama de cuerpo libre. En este caso solo tenemos dos fuerzas, la de tensión y el peso. Por lo cual, al hacer la sumatoria de fuerzas, encontramos que la tensión menos el peso es igual a 0, ya que el sistema se encuentra en equilibrio. Por lo tanto, la tensión va a ser igual al peso. Como tenemos el peso de la masa, que es de 1 kilogramo, y asumimos la gravedad como 10 metros sobre segundo cuadrado, podemos encontrar la fuerza de tensión, la cual es de 10 newtons. Ahora resolvemos la densidad lineal de la cuerda. La densidad lineal de la cuerda es la masa de la cuerda por la longitud de la cuerda. En este caso, dejando todo en el sistema internacional, tenemos que la masa de la cuerda es de 0.01 kilogramos y eso lo vimos en la longitud de la cuerda, que es de 2 metros, dándonos una densidad lineal de 5 por 10 a la menos 3 kilogramos sobre metro. Tenemos que la velocidad de una onda es igual a la raíz cuadrada de la tensión sobre la densidad lineal. En este caso, la velocidad va a ser la raíz cuadrada de la fuerza de tensión que tenemos, que es 10 newtons, sobre la densidad lineal de la cuerda. Esto nos da como resultado una aproximación de 44,7214 metros sobre segundo. Ahora, como sabemos que la velocidad es distancia sobre tiempo, despejamos el tiempo. El tiempo va a ser la distancia sobre la velocidad. En este caso, el tiempo para que llegue arriba va a ser la distancia que tiene que recorrer, que es la longitud de la cuerda, que en este caso es 2 metros, sobre la velocidad a la que viaja la onda, que en este caso es 44,7213 metros sobre segundo. Al hacer esta operación nos da un tiempo de 0,04472 segundos, que sería equivalente a 44,72 milisegundos.